Ya, ahora sí. Entonces la idea era hacer eh, la ¿cómo se dice? La propuesta de cómo vamos a fabricar una revista más o menos con algunos parámetros que les había compartido, ¿no? Entonces la- las instructivas eran las siguientes. Idear, decía, una portada, inicio y final, o sea, de la portada de la tapa prácticamente, y también el final, o sea, la contratapa le dice, o si no, la tapa final. Y ¿cómo se dice? Esta revista la estamos planteando en 8 páginas, ¿sí? El tamaño de la revista está si no me equivoco, es DIN A4, a ver, déjenme revisar. Eh, sí, entonces hay un documentito que les he compartido de una idea de 8 páginas con 4 columnas, y la idea era, diremos, o sea, que ustedes ya empiecen a idear cómo, cómo va a estar estructurada la tapa. Obviamente en la tapa tenemos que poner algunos, ah, como han visto en algunas revistas o periódicos, mostrar, si es posible en la tapa, el contenido de las páginas interiores. En este caso, el contenido me refiero eh, a los temas, artículos, no sé, cosas que vayan a ir en el interior. Y de entre esos, si es posible, seleccionar el más resaltante o algo así para que ese tenga unas letras grandes o algo parecido. Y después, la otra instructiva es establecer y distribuir, dice, en las páginas interiores, vale decir, las páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el contenido de 4 temas distintos. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, los temas podían ser variados, ¿no? Por decir, un tema puede hablar de, no sé, de la contaminación ambiental, otro tema puede ser el, ahora que recién pasó el Año Nuevo Andino Amazónico, que ahora se llama así en Bolivia, y posiblemente otro tema, no sé, los jóvenes y la música, y así. Entonces teníamos que distribuir en casi 6 páginas el contenido de 4 temas. Entonces, esas ideas son las que necesitamos tenerlas bien en claro ahora, porque en función de esas ideas es que se va a terminar de estructurar el diseño de esta revista, ¿no? Entonces, estas ideas tienen que ir acompañadas más o menos por decir, si yo he escogido un tema que tal vez hable de la noche de San Juan, por ejemplo, entonces posiblemente necesite una foto de, no lo sé, una fogata, tal vez un grupo de personas compartiendo eh, lo clásico y costumbrista de San Juan, por ejemplo, puede ser compartiendo unos hot dogs o algo parecido, que no necesariamente puede ir acompañado de una fogata, ¿no? Ahora también puede ser el análisis o relacionado al contenido ese y al título, una fogatita. Entonces, más o menos esas ideas necesito que las haya revisado en sus contenidos que vayan a trabajar, y con esas ideas vamos a ver cómo se va a ir estructurando nuestra revista. Ahora puede ser que ya hayan avanzado más y ya hayan establecido o diagramado posiblemente las y digamos distribuido las, la, ¿cómo se diría? Los textos que van a
venir en un determinado armado junto con las fotos que le van a acompañar y todo eso. Bien, además les había compartido otros documentos en el Classroom, espero lo hayan podido revisar, acerca de la... ¿Cómo se llama esto? Déjenme revisar. Sí, sí, aquí está. Son los temas referidos al armado de una... Esto es al armado de una... ¿cómo se diría? De una revista, o sea, algunas normas de composición de revistas. Y el otro documento era eh, igual otro referente a estas normativas que tenemos en la mayoría de los escritos, ¿no? Entonces, el que nos hablaba de normas de composición, entonces vienen con una primera sección donde nos hablaba acerca de las normativas de papel, formatos de papel y esas cosas. Y después la parte que nos interesa, digamos, en este ejercicio es precisamente la parte donde nos habla de cómo van distribuidos las, las hojas, páginas y textos en un determinado escrito. Y en el otro documento es, déjenme revisar un segundo aquí. El otro documento es el que nos habla de normas de composición para las páginas en general, ¿no? Para las columnas que vamos a usar en nuestro trabajo. Entonces, espero lo hayan podido revisar alguno de estos documentos que son muy nutritivos para lo que vayamos a hacer. Y entonces, con esas ideas, es que vamos a volver al programa y ahí es que les voy a hacer algunos recordatorios de cómo más o menos podíamos haber ido dándole la estructura a esta idea de una revista, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla y déjenme ver un segundo, ya. Listo. Bien, está cargando todavía. Sí. Entonces, tenemos el programa. Y en el programa les había hecho una distribución de 8 páginas. Y como ejemplo, yo voy a hacer solamente, a ver, voy a hacer un ejemplo rápido de 4 páginas. Sí, voy a conservar el tamaño que es el A4. Le voy a poner 4 páginas y además lo voy a poner en columnas, número de columnas 4. Y voy a dejar nomás sus márgenes separadores entre columnas y esos detalles que por defecto ya vienen en el programa. ¿Sí? Entonces aquí tengo esta idea. Tenemos la hoja 1, 2, 3 y finalmente sueltita la hoja 4, ¿no? Entonces en la hoja 1 es que tenemos que pensar en cómo va a ser estructurada nuestra portada de la revista. A ver, acepto sugerencias. Vamos a hacer vamos a ver, vamos a suponer que esta revista de ejemplo que estamos haciendo es una revista científica y necesito sugerencias para darle un nombre a esta revista. A ver, ¿hay alguien que nos pueda dar algunas ideas o algunas personas que nos den algunas ideas? Y de entre todas las ideas vamos a sacar un nombre. Unas revistas científicas, ¿no? Ya.
Creo que no hay ninguna idea. A ver, ¿qué tal si le ponemos como nombre? A ver, que la revista se llame Siglo XXI, por decir. Entonces, yo voy a hacerle un clic en el icono de texto y con eso vamos a ponerle un nombre. A ver, verifico si está listo mi espacio. ¿Cómo es? Ay, no, esto es, me pasó otra función. Deme un segundo, le vamos a activar el texto y hacemos un cuadradito. Ya. Entonces, que la revista se llame, todo en mayúscula le haremos el tamaño. Vamos a modificar el tamaño. A ver, está de momento en 12. Le voy a poner un tamaño como para títulos que sea 50. Listo. Ahí no, creo que me he equivocado. Ahora sí. Ya. Entonces ese va a ser el nombre de nuestra revista. Por si acaso, ¿por qué usamos en esto de las revistas, digamos, los espaciados entre, ¿cómo se diría? ¿Por qué usamos como medidor principal las columnas? ¿No? Aquí en este caso son 4 columnas. Usamos cualquier proporción equivalente a las columnas que estemos usando. ¿Para qué? Para delimitar el tamaño de nuestros elementos y que más o menos se distribuyan según proporciones de ese ancho de columna. En este caso, mi título que dice siglo XXI, para que, digamos, esté más o menos acorde con este armado simple, le voy a poner un poco más grande el tipo de letra para que más o menos llegue hasta el espacio de la segunda columna. Sí, en este caso estaba del tamaño 50, lo voy a subir a 60 y ya está más o menos cerca, ¿no? O sea, equivalente a 2 columnas, diríamos, de ancho. Entonces puedo jugar con este título y ver alguna idea de cómo va a verse con alguna variante, ¿no? Ahora, si quiero que sea más grande, entonces puedo ponerle ya no a 2 columnas, sino a 3, por ejemplo. Entonces tendría que aumentar el tamaño y en este caso de 60 puedo ponerle a 90, que ahora sí, que más o menos está cerca al espaciado de 3 columnas. Y eso lo puedo distribuir según cómo esté planteando mi diseño, ¿no? Miren, si yo quiero le pongo ahí, a un costado. No necesariamente tiene que estar alineado a la derecha, ¿no? Puede estar alineado a cualquiera de los lados, según el estilo que le estemos dando a la revista, ¿sí? Ahora aquí, ¿qué tal si necesitamos alguna fotografía que acompañe a esto? Entonces la fotografía también tendría que tener la proporcionalidad del espaciado de las columnas. A ver, vamos a buscar alguna foto rápida. Tal vez aquí. Bueno, a ver. ¿Qué tal estos señores ciclistas? Listo. Ahí le estoy poniendo en... Creo que la foto es muy grande. La vamos a proporcionar de tal forma que entre en alguno de los espacios. Bueno, como recordatorio también, para cambiar el tamaño, tengo que apretar control y le voy moviendo y shift para bloquear el aspecto de ancho y alto. Entonces así voy a tener recién la fotografía sin que haya desproporción. Y ahora le vamos a poner, bueno, ahí podemos jugar con el lugar, ¿no? En este caso, delante del texto tendríamos que organizarle y llevar hacia atrás.
Y bueno, en este caso, como es una foto a lo horizontal, le puedo poner, por decir, un poco más chico y que pueda caber en el ancho exacto de la revista. Ahí. O le he cortado, es que no he agarrado bien el control y ahora sí lo estoy volviendo a mover y ahora estaría en el tamaño que yo necesito. Entonces ya tendría un título, una foto alusiva al título y más abajo tendría que ver la manera de poner el contenido de la revista. Habíamos dicho que son 4 temas que vayamos a escoger para esta como contenido interno de la revista. Entonces yo puedo usar uno de los el, bueno, puedo escribir el texto y decir, a ver, escojamos 4 temas al azar, por decir, uno puede ser un tema que siempre, últimamente está que es muy, ¿cómo se dice? Es muy preocupante. A ver, lo puedo poner como título lo siguiente, calentamiento global, así, que se sale del contenido, digo, del rectángulo, pero le vamos a poner un tamaño menor y bueno, tendría que entrar. Ya. O también puedo modificar esto así y hacer que todo esté centrado. Aquí. Centrado y yo creo que más chica la letra. Ya. Ahí mejor. Entonces puedo ir un título ahí. Ustedes ven cómo podemos darle una... ojo que es mejor que cuando empecemos a distribuir los elementos, se recomienda que hagamos que siempre tratemos de usar los anchos de las columnas para distribuir los elementos que tenemos en diferentes lugares, ¿no? En este caso, calentamiento global ocuparía un equivalente de 3 columnas y un poco más. Entonces, mejor le voy a poner eh, que ocupe solamente el espacio de 3 columnas. Sí, a ver, ¿dónde está? Aquí, aquí. Y para eso le voy a, en este caso, cambiar el tamaño para ver en qué tamaño va a estar bien distribuido. En este caso no necesito que esté centrado. No, es muy chico, le volveremos un poco más grande. No 40, sino ahí. Ese tamaño creo que está bien para ese tipo de letra. Ya. Entonces, uno de mis títulos va a ser ese, el contenido interno. A ver, otro título lo voy a poner aquí. El otro título que hable de otro tema. A ver, no se me viene nada a la mente. Puede ser... Puede ser algo que hable de tecnología, ya que la revista es tecnológica. Entonces podemos hablar de... A ver, me invento un título que diga modas en celulares. Y ya ahí. Así. Así lo voy a poner. Y luego puedo hacer otro título que diga, a ver, algún título.
relacionado a, a cuestiones actuales. Puede ser, a ver, mascotas del siglo XXI. Bueno, la revista había dicho que se iba a llamar siglo XXI, pero yo he escrito aquí siglo XI y nadie me ha corregido. Ya, listo. Entonces ahí va a estar recién bien escrito. ¿Sí? Aunque aquí me hace variar el tamaño, ¿no? Lo voy a reducir un poco, de 90 a 85 posiblemente, ¿no? Un poco más. 80. Ahí está. Listo. Bien. Y necesitamos un título más. Puede ser otro título. A ver. Ver un título más. Puede ser algo así. Enigmas del espacio. Bien. A ver, la palabra, los títulos que dicen calentamiento global está más o menos equivalente a 3 columnas, modas en los celulares está un poco menos, mascotas del siglo XXI está un poco más, enigmas del espacio está también equivalente a 3 columnas y tendría que ajustar la parte que dice mascotas del siglo XXI. Para esto voy a usar el que me permite jugar con el ancho de los textos. Entonces está en 100%, yo lo pusiera a 95, yo creo que no, un poco más, un poco menos. Que sea 93, por ejemplo. Y ya está. Bueno, está cerca, ¿no? Y la parte que dice modos en celulares lo voy a poner un poco más ancho. Ahí está. Entonces, según la escuela tradicionalista, diríamos, del diseño de revistas, estaríamos haciendo la distribución de los textos, del contenido de la revista, en una equivalencia de columnas. Y así nos dicen que este tipo de materiales tiene una distribución equivalente, pero del estilo clásico. Y de ahí ya vendrían los adornos bueno, depende de cómo vamos a darle más vida a esta idea de portada, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un fondo para cada línea o para cada título, solamente un fondo a los textos y aparte otro fondo general para la parte de atrás, o ver que haya incluso alguna otra fotografía, pero si hay una fotografía, pero que el texto se note, tendríamos que ver la solución para eso, ¿no? Tal vez jugar con las sombras, rebordes, eh, o fondos de algún tipo de rectángulo o algún otro tipo de forma que le permita tener el contraste necesario para que sea fácil la lectura de estos títulos. Entonces, más o menos así ya tendríamos la tapa. Y necesitamos una tapa última, que tendría que ser la página esta, la 8, donde vamos generalmente en la tapa de atrás van, bueno, dependiendo del estilo de la revista, en la mayoría, pero van los créditos de, de los articulistas, ¿no? O sea, los que hayan escrito los interiores o datos, digamos, importantes acerca de la misma revista, por decir, direcciones, correos,
sugerencias de otras publicaciones de la misma revista, pueden ser también artículos relacionados al mismo título, por decir, la revista es Siglo XXI y en este caso los títulos hablan de tecnología en su mayoría, pero eh, se puede, se puede mencionar esas cosas en la última parte, ¿no? Entonces, más o menos así como referencia, eh, estamos haciendo este tipo de ejemplo. ¿Sí? Ahora, aquí, en la parte del interior, ahí es donde tenemos que ver bien cómo vamos a distribuir el texto. En este caso, el texto distribuido en diferentes, ¿cómo se diría?, columnas y con fotografías alusivas a ese texto. Entonces, como son aquí solamente son dos hojas, pero yo he puesto 4 títulos, entonces tendría que distribuir en estas páginas el contenido de esos 4 títulos, ¿no? A ver, hagamos una pruebita. Voy a copiar los 4 títulos aquí. Listo. Entonces, no necesariamente tengo que conservar el mismo tamaño, ¿no? Por decir, esto va a ir ahí, esto va a ir luego por ahí. El último, ¿cuál era? Enigmas del espacio. Entonces, este va a ir por ahí. Tamaños. No necesariamente tenemos que conservar un tamaño de título grande. Entonces, en este caso puede ser uno de, por ejemplo, un tamaño que ocupe a lo mucho 2 columnas. En este caso le puedo disminuir el tamaño de ese 45 a 35, no, y eso un poco menos, 25. Es demasiado, a ver, cerca de 30, ya. Entonces así puede ser mi título. El título de de todo lo que va a hablar acerca del calentamiento global, ¿no? Y esto que dice modas en celulares puede también tener el mismo estilo de título, ¿no? Entonces, igual, bueno, aunque no es 25, es 29. Como son títulos, podemos procurar darle el mismo estilo de tamaño para que se distribuyan en nuestro armado que estamos haciendo de revista, ¿no? A ver, este también le daré el mismo tamaño y ya está. Este también. Listo. Ya tenemos más o menos distribuidos estos espacios. Pero esto no está totalmente definido porque no sabemos cuánto de texto va a entrar todavía a cada parte. Y según la importancia del texto, tampoco podemos cortarle, ¿no? Tendríamos que ver o sea, qué tan profundo es lo que vamos a escribir o copiar o recopilar, no sé, para saber también cómo se va a distribuir todo ese texto a lo largo de todas estas columnas. Entonces, como la revista está estructurada, en este caso, en base a 4 columnas, siempre habrá que conservar como inicio estas 4 columnas y cualquier elemento interno equivalente también a estas columnas. A ver, ahora veamos de, de quienes están en la clase si, si hay algunas personas que nos pueden compartir lo que hubieran avanzado en las revistas que han ideado. Bueno, o tal vez lo tengan más avanzados todavía. No vamos a alcanzar a ver la tapa y el contenido de adentro, así que por lo menos analizaremos rápidamente lo que han podido idear acerca de las tapas. Y si no lo tuvieran presente ahora en sus dispositivos, puede ser que no estén con una compu, sino con un celular. En todo caso, nos van a comentar cómo está la idea de sus tapas y más o menos
Puede ser que haya surgido alguna dificultad o algo por el estilo, ¿no? A ver, en el orden que están aquí en las ventanitas que me aparecen, les voy a ir preguntando en ese mismo orden. Primero, a Lisbeth Barco. eh, ¿Será que tienes a la mano el documento que has hecho como primera fase de la revista? Ah, claro. Bueno, nos responde Lisbeth y decía que sí, sí lo tiene, pero que no sabía si estaba bien. Bueno, en todo caso estamos, o sea, por eso es la primera fase, ¿no? Porque toda, ¿cómo se diría? Todo diseño, digamos, mejor trabajado, eh, parte desde una idea. La idea puede ir modificándose, puede ir teniendo más cosas o menos, pero el punto es que tenemos que, no sé, acostumbrarnos a que nuestros trabajos vengan por fases para que podamos hacer correcciones, mejoras y todo eso. A ver, voy a darte atributos para que puedas compartir y a ver, ¿nos puedes mostrar cómo ha quedado tu portada? A ver, nos está compartiendo la revista. Ya, muy bien. Aquí tenemos ¿cómo se diría? Eh, el título que es Vogue, ¿no? Es una palabra francesa, si no me equivoco, ¿o nos puedes aclarar? Sí, licenciado, es la marca de una revista, creo, de moda o de ropa, a lo que sé. Ya. Y luego está una muchacha, ¿no? Que tiene como título Andrea Gallardo. Ella es ahí no desconozco quién es, es una personalidad en moda. Sí, dicen, he hecho ese que internet esto para recortar y poner aquí porque y el nombre también he inventado porque no sé si será una actriz o modelo. Ah, ya, ya está bien. Y entonces estamos suponiendo que Vogue es una revista que habla de moda y cosas parecidas, ¿no? Ya, tienes aquí para mostrarnos las interiores, ¿no? Las páginas interiores. Ya, Sí, sí, dicen. ya está bien, está bien. A ver, bueno, tú has logrado hacer o distribuir 4 temas en todita la revista. Sí, estaba buscando y estaba dando ideas, hecho así más o menos. Uno de artistas, otro de ropa y estos de descripciones o celebridades que cuentan sus libros o sus proyectos, creo. Y eso estaba haciendo, una idea que tenía. Ya, sí, está bien, está bien. Eh, un detallito aquí en el contenido de los textos que has puesto. ¿Qué tamaño de letra estás usando? 35 creo que sí, esto es 30. 30. Ya, a ver, por ejemplo, como comparación, ¿no? Cuando agarramos un documento de una carta estándar, por ejemplo, el tamaño de letra sugerido para documentos de ese tipo es más o menos tamaño 12, ¿no?
Entonces, haciendo una comparación y viendo el tamaño de la revista, que es más o menos carta, eh, el, el texto de 30, tamaño 30, estaría muy grande mm, para, para el tamaño de hoja que tenemos. Entonces, posiblemente el margen que deberíamos de usar es de 12 a 15, 15 como mucho, para que no se vuelva muy grande el texto. Y también vamos a tener que distribuir en columnas, en las columnas que están mencionadas. Tú ya ves cómo lo vas a distribuir en columnas para que la lectura sea más cómoda. Ese es el propósito de las columnas, ¿no? En este caso de las revistas o periódicos incluso, de que en una columna puedan entrar de 5 a 7 palabras y bueno, se salte a la siguiente, cosa que sea mucho más fácil captar el contenido que estás queriendo mostrar. Ahora bien, cuando le pongas al tamaño 12 o 15, eh, lo que ya tienes ahora de texto se va a volver más pequeño, ¿no? O sea que vas a tener que ver la manera de posiblemente poner algo más de texto aparte del que ya has puesto o aumentar con algunos otros detalles más. ¿Sí? Ya. Y nos puedes mostrar la última, la penúltima, una más abajo. Ah, ya, esta es la última, ¿no? Está Sí. bien, está bien, está bien. Bueno, ya, digamos, estás haciendo, bueno, vamos a suponer que son, bueno, personajes de moda o algo así, ¿no? Que llevarían en este caso el nombre, el inicial no me acuerdo cómo se llamaba, pero aquí al final está el nombre de Marco Palacios. Y un detalle que necesitaríamos en la tapa por lo menos, es que en algún lugar pusieras, aunque en letra bien chiquitita, los títulos del contenido de la revista. O sea, por ejemplo, hay un lugar que hablas de Zoom, había otro lugar que hablaba de otras artistas también, ¿no? Entonces, eso vas a necesitar ponerle en el inicio de la revista. Perdón, en la portada, ¿sí? Por ejemplo, ahí Ya. decía Book, Zoom, otro decía la mezcla atrevida y esas cosas. Tú tienes que ver en qué lugar ponerle eso, ¿no? Puedes, tal vez vas a tener que reducir un poco el rostro de la muchacha y en el lado izquierdo poner las letras. Tú tendrías que ver cómo hacerle entrar, aunque en tamaño 10, 12 o 14, eh, esos títulos, ¿no? Esos títulos del contenido de tu revista. ¿Sí? Sí, Luisa. Ya. Listo. Entonces pasemos a la siguiente persona. Vamos a hacer que se detenga la compartición. Ya. Ahora sí. Bien. Ahora sí, aquí según el orden que tengo en, en, en el Zoom, Franz Ramos, ¿tienes tu documento a la mano? Sí, Lisa, voy a compartir, por favor. Ya, ya, ya. Ahorita. Listo. Aquí estamos. ¿Es visible? Se puede ver, ¿no? Perdón, sí, se puede ver, se puede ver, se puede ver. Ya. Mm. Estoy haciendo una revista de arte contemporánea, casi, ¿no? De ahí la fotografía, no la pude encontrar en internet, es una fotografía escaneada. Sin embargo, voy a poner el Ya, el título es La libélula. rendimiento de visualización de alta calidad, incluso en esto, ¿no? Pero me sale con los errores del escáner. Sí, el título, el logotipo de la revista, que viene siendo la libélula, ¿no? Ya, Lo he creado en base a los dos colores que son opuestos, el año, el número, ya son inventados.
Sí, sí. Estaba viendo como unos 4 artistas para poder desenvolver. Tengo dos de ellos, ¿no? Anet, Soho. Claro, siguiendo con el color del logo. Y el artista central al que quiero presentar en la revista. También vi que muchas de las revistas cuentan con esta marquita, ¿no? Eh, que les da la seguridad. Bueno, eso comprende la tapa. Para los interiores me estaba inventando, ¿cómo se llama? Al reverso de la tapa. Y al final de la tapa tengo problema con esto. Contratapa es esta parte o la última, el cierre de la tapa. No, contratapa sería esa, la página 2, digamos. Bueno, como esto es Ah, un... ya. Bueno, estas no se enumeran, ¿no? Sí, sí, no, Sí, no se enumeran. Esto es, a ver, cómo te digo? Como estamos haciendo un resumen, digamos que es una idea más del diseño, ¿no? Pero la estructura real, eh, generalmente en la contratapa vienen los créditos de la revista en sí, creo. ¿no? O sea, por decir, direcciones, Sí, teléfonos, a veces... a veces hay un responsable que es de editorial y bueno, él dice algo, ¿no? Como más o menos tú le pusiste la editorial. Entonces, él dice algo respecto a todo el contenido de la revista, ¿no? Y sí, generalmente, correcto. Ahí he pegado esta partecita. Ahora, en esta parte, bueno, me fue más fácil, digamos, agarrar uno y dos, eh, eh, ¿cómo se llama? En vez de usar estilos, yo lo he logrado copiar de esta manera, ¿no? Que me era mucho más directo. Pero ahí es donde tengo problemas, porque cuando tenemos el- esto que es los estilos de carácter, ¿no? sí, sí, Para, o sea, tuviera todo esto redactado, pero para darle a este, tengo que ir remarcando el uso de, así como los plugins que usamos en el Photoshop eh, existen los scripts para este sistema, ¿no? Que creo que haciendo uno puede lograr, porque en revistas largas poner títulos a varias cosas muchas veces un tanto complicado, ¿no? Hacer una revista para niños, no sé, para aprender a leer, cosas, van a requerir mucho de los estilos de carácter. Entonces, me iba ya por, ¿cómo se llama? Por el internet estaba viendo, ¿no? Que existen scripts, no sé si esto puede facilitarnos. O el mismo caso para poner el texto que nos pasan en Word y llevarlo o el PDF para que no desfigure, pues se pone colocar, ¿no? Pero hay un filtro, ¿cómo se llama? El plug para poder, eh, para poder hacer esto, ¿no? Esta operación del PDF al InDesign sin que varíen negras, inclinadas, no sé, estilo de texto, esta parte. Bueno, era un problema en esto, ¿no? Después coloqué el índice o el contenido que va a tener, sigue siendo la revista, el título de la revista, las posibles páginas, porque todavía no está concreto, y los posibles artistas. Entonces he elegido a unos dos para deshacer este interior. Ahora, como era un poco largo el texto, me he valido eh, de más páginas, ¿no? Entonces, y además que le daba más amplitud al mismo artículo, digamos. Y en eso también he tenido un problema, porque al hacer uso me resultaba una limitante las eh, las cuatro columnas. Eh, Me he acostumbrado mucho más a trabajar por el modular, ¿no? De 6 por 6 que es el más concreto. En este caso, me resulta muy chiquito, no le veo muy, si hiciera
la relación, digamos. Bueno, entre dos aquí va, ¿no? Pero si quisiera poner a uno solo, me quedan espacios. Entonces, con el otro sistema que tenía, que son 6 por 6, le decía, ¿no? Este sistema. Entonces, tenía mucho más posibilidades en el sistema modular, ¿no? No por columnas. Esa parte, entonces, no sé si la voy a llevar nomás a las 3 columnas, pero ya es otra situación, ¿no? Aquí sí se puso, pero como le digo, me quedan espacios demasiado, ¿cómo se llama? Este espacio es inútil, ¿no? Y tendría que llenar con alguna foto o algo. Eh, es lo que sigue el texto. Aquí también tenía un problema. En sí, esto viene, está con este ceñido, con el saltaro, ceñido de textos, ¿no? Si lo suelto, entonces el texto me viene. Pero el texto está de fondo. Yo quiero que esta parte, apretando esto, eh, hace que el texto recorra, ¿no? Pero a la vez se borra el destacado que estoy mostrando. ¿Cómo se logra esta parte? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en ese caso tendrías que trabajar con dos bloques de texto distintos. El texto que tienes de fondo de letra celeste o algo así. De arriba separarle del de abajo y luego hacer que se enlacen los textos. De esa forma tendrías dos bloques independientes de texto que los puedes más llevar a todo lado. Solo que tendrías que hacer de la dependencia, ¿no? Creo que aquí también tiene. Bueno, voy a revisar. Bueno, eso era en este caso ya están separados, Sí, 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 sí. ¿no? Y para volver a enlazarlos, Hay un signo ah, un signo más a la derecha y abajo del texto de arriba. Hay un signo más, un cuadradito. Activa tu bloque, ahí ese. no, al contrario, me sale eso en la última parte del texto. Sí, sí, al de arriba, pero porque el de abajo le tiene que continuar, ¿no? Este es el enlace, ¿no? Sí, sí, sí. Hago clic Le das un clic y le y das le clic luego continúa. al otro bloque, Ya entiendo. ¿sí? Y así va a enlazar el Esto, contenido ese. hago, claro, el más. Creo Bueno, que ese era mi problema, ¿no? Con el sistema de 4 bloques, está esforzado el- los dos que mantengo. Si por decir hubiera querido el texto de columna y media, ahí está, ahí es mi problema. sí, Eh, bueno, como les decíamos antes, solamente es una idea esto de las cuatro columnas, ¿no? Pero según un estilo, digamos, más conservador, más clasicista, fuera de esos estilos existen otros más y como también en algún momento les decía, los estilos de composición en revistas vienen así como los estilos de arte, ¿no? O sea, vienen según escuelas. Entonces, el que yo les estoy proponiendo es una escuela más conservadora, clásica, y no es el único. Entonces, luego les voy a pasar un documento donde vamos a ver otros diferentes estilos y van a ver las diferencias que hay, ¿no? Pero sí o sí tenemos que, digamos, en algún momento hacer en el estilo clásico nuestros armados, porque los otros estilos como que derivan de estos clásicos y de ahí es que se tienen los otros armados que podemos tener en una revista, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que nos muestras donde está Annette Messager, eh, se diría que también, aunque hayas usado el estilo modular, también estas columnas que nos planteas, más o menos son equivalentes a los de cuatro columnas, pero digamos desplazados y con espaciado mucho mayor.
Entonces, la idea en sí es conservar cierta, o sea, como les digo, tiene que haber cierta uniformidad en el cómo planteemos los bloques de texto en relación a los gráficos y otros elementos. Y ese es el propósito de las columnas, ¿no? Entonces, las columnas no necesariamente se tienen que respetar la columna tal y como está distribuida en cuatro veces, diríamos, en toda una página, sino que hasta puedes usar como aquí en la parte de abajo donde dice mediante el uso de las prácticas modestas próximas a todo eso, estás usando un equivalente de dos espacios de texto si agarramos los textos de abajo, ¿no? Los bloques de texto de abajo. Entonces se puede hacer ese tipo de agrupaciones, diremos, del, de los equivalentes o equivalentes proporcionales de las columnas base que tenemos. Entonces, al hacer esos equivalentes, no se muestra tan, el trabajo final no va a ser tan, ¿cómo se diría? Tan monótono de solamente mostrar columna, columna, columna y cuatro columnas por todos los textos que necesiten que necesite el trabajo. Y más bien va a tener más variedad. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a hacer el armado de tal forma que le demos mayor distracción visual al que va a leer este tipo de materiales. Y así, además de que les resulte cómodo leer, también les resulte agradable ver las imágenes y todo esto, ¿no? Entonces, partiendo del concepto de artístico sobre todo. Entonces, esa es la idea de que hayan columnas en los armados de revistas que vayamos a diseñar. Ya, tenía esta, bueno, tiene una multitud de cosas. Me llama la atención eso de no se llama de anatomía, ¿no? La revista, los títulos que vamos a mencionar, los pretítulos, el título del artículo, bajo el autor, he usado un destacadito en esta, em, no es destacado, es inicial, ¿no? La letra capital. Y en el caso de la numeración, está puesta a mano, pero cuando se pone en la página maestra, esto no sale porque está cubierto por una capa, ¿no? Que es la que va a darle el sentido a todo el artículo. Entonces va a seguir con ese color. Entonces lo bloquea a la numeración no todas las páginas van a ser con una página maestra. Claro. El, esos detallitos como, por ejemplo, son una especie de aclaradores cuando la revista tiene varias páginas, ¿no? Por ejemplo, una especie de relación del título o de los títulos que llevaría la página en sí. Y en la parte de arriba hay una especie le llamaremos marcadores de página y también puede haber como pies de página, también las numeraciones y todo eso. Y según cómo vayamos a plantear el diseño, entonces estos detalles pueden ir de una forma sistematizada y automatizada por el mismo programa. Y si eso no convence al estilo del diseño, entonces ahí vienen las soluciones manuales, ¿no? Donde nosotros tenemos que ir acomodando según cada página estos elementos. Pero lo interesante es que sí podemos automatizar muchas cosas, ¿no? Pero a veces lo automatizado no necesariamente responde a un criterio, digamos, de armado artístico de cada página. Y como es una revista y el contenido de la revista es el que nos interesa mostrar, entonces a veces la automatización no responde a un criterio, digamos, artístico de cada página y por eso es que
En muchos casos lo artístico más se plantea en las portadas y páginas principales que haya dentro de una revista. Entonces, según eso y jerárquicamente van disminuyendo los estilos y otros detalles para que los otros elementos se acomoden según jerarquías de importancia de lo que estemos mencionando en una revista, ¿no? Ya. Pero Entonces, continúo. eso ya es, digamos, otro análisis. En este caso, lo que estamos viendo es la parte de cómo solucionar eso desde el diseño, ¿no? El tipo de letra que usas es la helvética, 65 la media, y esto está en 10 puntos, que es legible, ¿no? En este formato, el Sí, sí, 10-4. sí, sí. Sí, es Después, para este, me he valido de los títulos. Me llamó la atención un artículo que decía esto de los títulos es interesante, así como hacemos contrastes de color, todo también en texto, ¿no? Una de palo seco y la otra con serifas, ¿no? Jam, serifada y Saudek sin serifa. Eso, y bueno, el texto también destacado. No, ¿cómo se llamaría estos comentarios? ¿No? Los destacados son parte del texto al que le vamos a robar un detalle. sí, sí, sí. Precisamente del artículo en cuestión que tengamos en el grueso del texto, a veces hay frases importantes, ¿no? Que hay que destacar, o sea, resaltar. Y eso es lo que el diseñador tiene que ver qué y dónde y cómo hacer que se resalte o que se vuelva a leer incluso algo que ya está en el grueso del texto. Entonces, ese es el objetivo de esos destacados, de que tengan, ¿cómo se dice?, una visibilidad diferente para que cuando estemos leyendo nuestra atención se centre en esa cosa que estamos destacando y a través de eso memoricemos mejor lo más importante dentro de todo el contenido del texto. En ese caso, ¿cómo se llamaría esta? Esto no es un destacado, esto no está tomado del texto, sino se compromete a la foto, ¿no? O Ya, ya ven, si es alusivo a la foto, por decir, ya ya de vendría, foto es otro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los créditos. ya Que van- correspondería, digamos, a una especie de créditos agrandados alusivos a la fotografía. Porque si no tienen esos créditos, digamos, o a veces esos aclaradores, a veces nos perdemos solamente en ver la foto y el autor, por decir. Entonces a veces necesitamos un texto extra que especifique o aclare o amplíe algo que termine de conectarnos con la fotografía que estamos mostrando. Entonces para eso generalmente se usan esos recursos, ¿no? Para acabar, no me he perdido del texto y como le decía, era una dificultad para mí el de los 4 bloques. En este caso, no sé qué, me excedí un poquito, ¿no? Porque si lo hiciera corto, no se ve muy bien. Incluso quisiera hacer el recorte que vaya, ¿no? Alrededor de la forma. Sí, sí, sí. Entonces eso no entraría dentro del parámetro de las 4 columnas. Sí, precisamente lo que yo les he dado es una base, ¿no? Y las bases no necesariamente se tienen que aplicar al pie de la letra. Es una base y sobre la base tenemos que ver qué elementos, digamos, más vamos a aumentar, disminuir o si es necesario cambiar. Pero a la vez, mientras ustedes han ido revisando los documentos de auxilio que les he mostrado y también estamos
cruzando eso con los recursos que tiene el programa. Entonces ahí vamos ampliando nuestra visión de cómo se vería mejor algo, ¿no? Porque en el caso de las revistas mucho depende de nuestra función estética como diseñadores, cuando estamos poniendo un texto, una foto, fondos ah, y cosas que el lector, cosa que la lectura sea, como les decía antes, tiene que ser de alguna manera agradable o interesante. Si no lo es, entonces de plano saltamos a otra hoja y a otra página, no lo sé. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y también se habrán dado cuenta mientras ustedes estaban escogiendo los temas, de, dentro de los temas que hayan escogido, debe haber un tema que sea de mayor relevancia que otros, ¿no? Entonces, según eso, según ese criterio, también podemos hacer que ese tema que tenga mayor relevancia pueda ocupar más espacio, ¿no? Puede ser incluso que ocupe dos planas enteras, por decir. Por eso les había dado un margen de 4 temas para 6 páginas, digamos. Pero es un referente solamente, eso se puede alterar. Sí, bueno, finalmente esta relación de tamaño de bueno, con el texto no tengo problema, ¿no? Del encaje dentro de estas columnas, en este ha sido forzado, ¿no? Sí ha encajado en las dos columnas al final, es aparente, pero eh, en relación a esto parece desordenado, ¿no? Porque es seguir este texto, esta lógica, y este margen, digamos, o esta caja para el texto es más grande y en estas dos me resulta más pequeñas. Me suenan tanto desordenadas esa parte. Bueno, aparentemente no, pero tú estás conservando el mismo tamaño de letra Sí, sí, para todos sí. en ambos, La, en la ambos. 10, la 10 puntos, eso no cambió, ¿no? Para toda la Entonces, revista. entonces ahí ya se conserva el estilo, pues, el estilo, el tipo de letra, del tamaño, pese a que uno aparentemente se salga de las columnas, ¿no? O sea, una columna y media parecería, el de la izquierda, ¿no? Pero aún siendo de una columna y media, estaríamos, yo diría, proporcionalmente trabajando de acuerdo a unas 4 columnas, solo que para hacerlo a una columna y media, estas 4 columnas se hubieran vuelto al doble, o sea, 8 columnas, por decir. Entonces ahí estarías trabajando con 3 columnas, con un equivalente de 3 columnas, ¿no? O sea, la idea es ver los equivalentes, los equivalentes en números enteros o en números enteros y medios. Ya, bueno, finalmente, ¿cómo estamos con esto de las columnas? Pero existe un método, y ahora no estaba viendo por el internet solamente, que quisiera que se la pasaría, nos, nos muestra el alto, o sea, por un DIN de trabajo, el número de líneas que tenemos para trabajar y para que éstas encajen, porque no es casual el que usamos el 4.2, ¿no? O el punto del texto que va con el interminado y que tiene que ir sugeriendo, son precisos, ¿no? En este encaje. Y este es un manejo muy cuidadoso, no lo pueden tener todavía en el InDesign. Podría copiarle el link, por favor, para que pueda. Bueno, sí, pues hay una relación por ejemplo, incluso ya cuando se hace un análisis más profundo, hay una relación de hasta el número de palabras que podemos usar en un determinado artículo, pero eso ya corresponde mm, digamos, a temas más profundizados de cómo vamos a escribir los contenidos del texto, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, el número de palabras que usemos, las, eh, las normas generales de escritura visible, por ejemplo, que son parecidos a los estándares que conocemos, por ejemplo,
los tamaños que pueden ser cercanos al 12, o sea, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 15 incluso del texto normal, y los espaciados, o sea, los interlineados sugeridos para un número de palabras en un número de líneas que tengan que estar según el tamaño de hoja incluso. Entonces, estas Sí, proporciones son más o menos estandarizadas, ¿no? Pero lo estándar corresponde también a, como les decía, a esto de las escuelas clásicas. Y voy a procurar hacer un compendio de esto porque no es de un solo, ¿cómo se dice? No está de una sola autoría, para que luego les pase un PDF de algunas referencias que les puedan servir. ya, ok, gracias. Estas tres partecitas de las cuadrículas guías son las que llaman, eh, eh, a este tema, ¿no? La cuadrícula base y el ajuste a la cuadrícula base del documento. Ahorita no sé cómo mostrarles. Vienen las líneas, ¿no? Y esas están por puntos y el interlineado y el tamaño del texto van a coincidir justo con esos, ¿no? En todo caso, si no van con esa línea, es una diagramación hecha a la ligera, me parece. Así es como se enfoca en estos tutoriales. Bueno, quisiera pasarle ese tutorial para que pueda explicarnos un poquito al respecto. Bueno, ese era mi trabajo, mi adelanto, Luis. Está bien, Franz. Entonces, ya hemos visto ampliamente cómo Franz digamos, le ha hecho algunos ajustes más personales, pero que han sido necesarios en cuanto al aspecto de no ser monótonos en el armado de todo esto, ¿no? Y, digamos, como el objetivo mm, de toda digamos, de todo el curso, de toda la cuestión del diseño, es precisamente crear un, un carácter estético en cuanto a lo que estemos componiendo. Hay que considerar que lo estético es, eh, todo un universo, ¿no? O sea, la esteticidad ya viene, diremos, normada por muchos factores y esos son los que vamos encontrando, reencontrando, descubriendo e incluso inventando cuando estamos haciendo estos trabajos y eso es lo interesante de que digamos, yo les dé unos parámetros básicos y sobre eso ustedes o lo amplíen o lo reduzcan o hagan una interpretación diferente incluso. ¿Sí? A ver, veamos ahora si es que está disponible su documento de Carla Mújica. Buenas noches, Luisa. Como le dije, no estoy con la computadora en este momento. Ya, en todo caso, tú ya has pensado o ya has visto qué contenidos va a tener en los interiores tu documento, ¿no? Y también ya has pensado en un título de la revista y más o menos ya habrás visto la diagramación, todo eso. Sí, tengo ya más o menos la idea de la portada y del contenido como dijo, que 4 temas diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Voy a centrar más, digamos, como el principal, que digamos va a ser música, en un grupo específico, música. Y me falta, pero terminarlo. No lo he terminado aún. Y una consulta, tú ya has escogido el título de tu revista, ¿no? Más o menos, eso me falta pulirlo un poco. ¿Y qué sugerencias tienes del título que le vas a poner a tu revista? Mm, bueno, es que no me gusta mucho cómo está ahora, así que lo voy a cambiar, pero no me gusta el nombre como está, así que no quisiera decirlo.
No me gusta cómo suena, así que lo voy a cambiar y lo voy a mejorar. Voy a buscar opciones igual y para em, eh, buscar ejemplos. También podría, no sé, fusionar palabras o algo así, pero por el momento no me gusta cómo está todavía. Ah, ya. Muy bien. Hay una cosa importante que tú dices, ¿no? Esto de que no me gusta cómo suena. ¿Sí? Entonces, si se van a dar cuenta cuando ustedes vayan a darle digamos, cuando tratan de identificar toda una idea en unas cuantas palabras o a veces en una sola, entonces lo fonético es súper importante, ¿no? El cómo suena. ¿Sí? Puede sonar en el habla española, puede sonar en el habla inglesa o en otro idioma, pero el cómo suene, ¿no? O sea, por ejemplo, el cómo suene tiene que también estar relacionado con el contenido, con el estilo de la revista, ¿no? Si es una revista que hable de tecnología, por ejemplo, eh, mm, y en las palabras con las que titule la revista que hable de tecnología, entonces tendrían que estar relacionadas con algo tecnológico o sonar tecnológicas. Entonces es muy importante el cómo suene también el título de toda la revista, que es lo más importante, ¿no? Y además, cuando, por decir, escojamos los temas, también a los temas tenemos que darle una especie de titular de cada tema y la sugerencia que se hace para los titulares es que no sean mayor a 7 palabras para describir el contenido de la, del artículo o la idea de lo que vayamos a mencionar. Entonces, es muy importante eso que nos mencionaba Samara, ¿no? O sea, el cómo suena, o sea, si tiene que sonar, si es una revista de acción, por decir, tiene que sonar con fuerza, ¿no? Tiene que haber las palabras que identifiquen esta revista tienen que tener, en un momento de pronunciarse, tienen que tener fuerza, o sea, tienen que sonar como, eh, como, como lo que la acción necesita. Ese detallito, ¿sí? A ver, le preguntaremos lo mismo a, ¿dónde está? Eh, no sé cómo se han movido de mi ubicación. Carla era a quien le pregunté, ¿no? O a Samara. Ay, Él es Carla. ya, ya, perdón. A mí Entonces, ya me preguntó. ya. Entonces, a Samara Astorga, le preguntamos si tiene su documento listo o cómo está. Sí, Licen, ahorita no estoy con la computadora a la mano, pero ya tengo como que un título para la revista. El título, primero he pensado uno que es una revista juvenil, más o menos como las que había antes, como la You, creo que es una, Sí, sí. y Top Ten. Esta revista es más dirigido a lo que los jóvenes quisieran saber. En la portada estaba usando colores no muy opacos, tampoco muy claros, cosa que sea fácil para la vista. El nombre quería que se llame Rebelde, pero en inglés, más o menos así. El contenido estaba con que, primero las primeras 2 páginas con datos curiosos que mayormente la mayoría no sabe. También las otras 2 páginas eran de consejos y de un cantante más. Después de eso ya todavía me falta, dicen. Ya. Entonces, bueno, has ido viendo también que ya nos están mostrando los compañeros, ¿no? Acerca de sus avances. Sí, sí. Y aparte, me gustaría que vuelvas a revisar los documentos que les he compartido en el Classroom. Hay unos PDFs, ¿no? Entonces, Ujú. te van a dar una idea más acertada de más o menos cómo interpretar esto de las columnas y esas cosas, si es que no lo has hecho todavía. Pero
El objetivo, si se dan cuenta de estas clases, es que entre todos también vamos nutriendo lo que, según los avances que se vayan teniendo, ¿no? Bien, entonces le preguntamos lo mismo aquí en el orden que tengo a Saraí. Saraí Espinosa, ¿tienes tu documento a la mano? ¿Estás con computador? Buenas noches, licenciado. Ahorita no estoy con mi computadora, pero sí ya lo presenté al Classroom. Diseñé ya prácticamente lo que es la portada y la última hoja igual que es como la contraportada, creo. Esos dos ya lo diseñé y en el contenido ya estaba diagramando las partes donde iba a ir texto y donde iba a ir imagen. Igual ya le coloqué los estilos que iba a usar, ya los definí y lo único que me faltaba era reemplazar en algunas páginas la información, que ya igual la tengo seleccionada, pero no alcancé a acomodarla bien. Ya. ¿Cómo es el nombre de tu revista? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿El nombre de la revista, cómo es o cómo se llama o qué título lleva? Inventé el nombre Amazing, o sea, le coloqué ese nombre como asombroso, maravilloso, donde puede haber todo tipo de información y quise colocar algún nombre que como que abarcara todos esos aspectos, así que me pareció algo fácil también, simple de pronunciarlo tal vez, y en el cual me iba a ayudar para abarcar esos conceptos. Así que ese era el nombre. Perdón, ¿cuál era el nombre? ¿Amerikins? ¿O he escuchado mal? Amazing. Ah, Em, en lo inglés, escribo, sí. En sí, inglés, ¿no? De alucinante, sí, sí, sí. Ah, ya. Amazing, sí. sí, sí, sí. Ya, ya. Está bien, está bien. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, le preguntemos lo mismo a Misiel, Paola, si tuvieras tu documento y nos puedes compartir o cómo va. Buenas noches, licenciada. Sí, lo voy a compartir. Ya, ya, sí, ya están los atributos. Se puede ver, ¿no? Sí, 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 lo vemos. Bueno, en esta parte primero he creado el contenido, licenciado. En eso me he tardado más que todo. Ay, ya. Y, o sea, ya tengo idea para la portada y la contraportada, pero eso todavía no lo hice. O sea, tengo las imágenes y todo, pero recién lo voy a hacer. Lo que pasa es que con mi trabajo, la verdad, me consume bastante. Es tiempo completo todos los días y no, pero sí le he avanzado esta parte del contenido. Como puede observar, bueno, he tocado varios temas. Le he puesto fondo, he jugado con los colores, eh, he tocado diferentes temas. Aquí del COVID, aquí también de la cervecería y lo he ido acomodando con el modelo que usted nos ha enviado. Lo he ido acomodando en las 4 columnas, ¿no? En la retícula, se llama retícula. En las retículas que nos ha enviado lo he ido acomodando. He tocado del COVID, de esta cervecería, temas interesantes, ¿no? Y he buscado imágenes también, ¿no? Que se refieran a todo lo que... y aquí también igual está promocionando el salar de Uyuni, los ingredientes cosméticos, ingredientes naturales en los cosméticos. Aquí abajo igual, em, bueno, ¿no? He ido, incluso a la letra les he puesto efectos a las imágenes igual. Algunos tienen fondos, otros están así, ¿no? De manera que la gente cuando vaya revisando la revista le parezca interesante, ¿no? Le llame la atención. Entonces, de esa manera he ido realizando más que todo el contenido. Ya. Y una consultita, ¿tú tienes un nombre ya para esta revista?
Tal vez estaba pensando en de todo un poco, puede ser algo así, ¿no? Que suene el título y colocar como subtítulos, curiosidades, o sea, como ah, como unos subtítulos también y así pequeños, bueno, medianos, y que diga curiosidades, porque aquí se está tocando varios temas. En lo que estaba trabajando, estoy tocando varios temas bien interesantes, muy interesantes, y con lo que estamos viviendo también aquí, también he tocado temas bolivianos, ¿no? Esta va a ser como una revista boliviana, porque aquí estoy hablando de Salar de Uyuni, estoy hablando incluso de este nuevo restaurante de New Tokyo en Bolivia. Estoy tocando temas, va a ser una revista boliviana, entonces, más que todo boliviano, para que entonces podría colocar de todo un poco, puede ser, ¿no? Como un título, en esto sigo pensando en el título, licenciado. Pero más que todo he trabajado más en el contenido, como puede ver. Ya he seleccionado las imágenes, los títulos, subtítulos, el contenido también, ¿no? Y, incluso la forma de los títulos de cada texto. He ido colocando efectos, también en las imágenes lo he ido escogiendo la mejor imagen para llamar la atención y que sea referente al tema. Entonces, licenciado, ¿usted qué opina? Mm, Ay, perdón. En la parte que aquí donde dice enfermedades causadas por el celular, estás usando un equivalente de 2 columnas, ¿no? En el texto. ¿Tu texto es de eh, tamaño 12? sí, de tamaño 12. Ya, Sí, porque en el título siempre tiene que ser, aquí por ejemplo es un 30, o sea, te tiene que ir máximo, digamos, un 30 puntos, y siempre los títulos son grandes, los subtítulos medianos y la letra un poco más pequeña, ¿no? De lo que nos han enseñado también en la parte de diagramación. sí, Y está bien. bueno, como son 4 columnas, entonces tiene que encajar, ¿no? En esta parte se puede unir. Eso es lo que nos explicaba en diagramación igual, porque hemos avanzado y justamente igual hemos tenido que usar también InDesign para hacer igual algo parecido a lo que usted también nos está pidiendo, Ya, de acuerdo a la retícula que usted nos ha mandado. ya. Licenciado, ¿qué se llama? Se me ha cerrado la plataforma, no le he podido enviar esta revista. No sé si lo podría enviar por inbox. Ya no lo he podido enviar porque llegaba un poco tarde de mi trabajo y no sé si le podría enviar a su inbox. Ya, sí, no hay problema. Mándamelo a mi inbox y no importa que más tarde incluso lo mandes al Classroom. Sí, Sí, porque ya he avanzado bastante en el contenido y ahorita también lo voy a diseñar, ¿no? El borrador de la portada y contraportada. ya. Otro detallito. A ver, ándate a la parte donde decía enfermedades causadas por el celular, si no me equivoco. Creo que está más abajo, ¿no? Es este. Ah, ah,
tenías unidas dos columnas. Ahí. Ya, un consejo para esta parte. eh, eh, para que la lectura sea no muy monótona en esta parte, tendrías que combinar el hecho de que hayas agrupado en dos columnas con alguno en una columna, o poner dos columnas al medio y de una columna a los costados. Así le vas a dar más. Ah, ya. Ah, puede hacer dos columnas a los costados y al centro tal vez la imagen. Sí, o ver alguna forma de que no sea tan monótono la lectura, porque a veces cuando está así como lo planteas, al estar leyendo una línea, te puedes saltar a una más abajo o más arriba, así, y ese es el objetivo de las columnas cortas, que tengan entre 5 o 7 palabras también. Y, Ah, ya. y si hay alguna forma, Incluso ahora mismo le mm, puede arreglar. sí, no, Sí, hazlo es lo nomás con bueno. calma y, y lo, y lo distribuyes de tal forma que incluso puedas separar en bloques los textos, eh, viendo dónde hay un punto aparte. Ah, ya, licenciado, está bien. Entonces esta parte lo voy a mejorar y bueno, creo que por lo demás, digamos, está no más llamativo. Sí, sí, está Sí, bien. ¿no? De ahí ya vas a ir corrigiendo otros detallitos, como en la siguiente instructiva que os voy a dar. Y ya viene la parte de las numeraciones, y otros detalles, ¿no? Entonces, está muy bien. Entonces tienes que trabajar sobre tu portada y contraportada. Sí, Digo, licenciado. la etapa final, perdón. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. A ver, veamos entonces. A ver, ¿quiénes están? Ya. Ahí creo que se han cambiado mi orden de alumnos. Bueno, a ver, Álvaro ya nos había dicho que... Ah, sí, sí, ya nos dijo. Ahora era Mesía. Ah, ya. Joan Víctor Fernández, ¿cómo te habrá ido con tu proyecto? Licenciado, buenas noches. Sí, A ver, si lo tienes a la mano, ¿nos puedes compartir? claro, un momento. ¿Se logra ver, licenciado? Está cargando y debería de verse. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que he trabajado más, licenciado, es en el contenido de adentro, ¿ya? Y bueno, lo que me falta es la portada y la contraportada, que sería la última hoja que he dejado, ¿no? Pero en el contenido me estoy basando más en la tecnología, licenciado. Y mi portada se va a llamar Tecnotour. Ah, ya. Tecnotour es una revista que habla de... De es tecnología, de todo lo que venga, celulares, más videojuegos. actualidad, ¿sí? Exacto, sí, sí. Y bueno, Ah, ya. esto es lo que estaba trabajando, licenciado. Ya, y los contenidos que has visto, has encontrado lo que les había sugerido, unos 4 temas. Sí, son cuatro temas. En sí, tengo tres, y más la portada serían cuatro, ¿no, Licen? Eh, Necesariamente. Porque estoy haciendo de un tema, estoy ocupando dos hojas. Esto vendría a ser del reloj, ¿ya? Ya, Esto vendría a ser de un videojuego para celulares. ya. Y el tercero estaba trabajando con Microsoft, que va a ser la nueva actualización para el día de mañana, que va a salir Ah, en Windows 11, ¿no? exacto el Windows 11. Y bueno, pues sería un tema por dos hojas. Sí, sí, eso quería que no lo tomen muy, diríamos, muy cabalito, ¿no? Hay que ver cómo jugar con los contenidos, cosa que se vea bien, se vea la variedad en los contenidos y la conexión incluso de una cosa a otra o cosas parecidas. Entonces, si tendrías que buscar un temita más entonces, Un aunque tema sea más, muy chiquito. entonces dos hojas más, entonces le aumento. No necesariamente de 2 hojas. Puedes hacer un artículo súper chiquito o rescatar algo así como para que rellenes una hoja solamente, una página. Ah, ya. Entonces acá le puedo complementarles en un tema así
que tengan que ver algo, digamos, con lo que estaba trabajando, ¿no? Y Claro, bueno, claro, pues la claro. portada, la contraportada tendría que ser lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, en realidad puedes incluso estirarte hasta la contraportada, pero en algún lugar tienes que poner tus créditos, ¿no? O sea, los créditos de la revista. En este Eso caso, sería en en la atrás. contraportada al final, ¿no? Por Sí, acá sí, más o menos, sí, 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 sí. Sí, y ves por tú, acá. sí, sí, sí. Y ves tú si vas a ocupar toda la página o de la mitad para abajo y, y cosa que te tienes que imaginar cuando el libro esté cerrado, cómo va a verse, ¿no? De la parte de la portada y la contraportada, digamos. Claro. Entonces, bueno, eso sería lo que estaría trabajando ahorita en mi contenido de adentro, ¿no? No sé si esté bien o Eh, algo que quiere que sí, modifique. sí, sí, está bien la idea, pero a esto necesitamos darle un poquito más de a ti sí te aconsejaría que le hagas, veas cómo componerlo de mejor forma, ¿sí? Con el mismo contenido que tienes, ¿no? O sea, eh, tal vez, tal vez para, por ejemplo, en la parte donde está el reloj estirado, ver un punto aparte en la última línea y separarle, cosa que tengas un espacio más y tal vez subirle un poco o bajarle un poco, cosa que tengas un espacio, ¿cómo se diría? Porque yo en sí, Blanco. licenciado, estoy buscando un equilibrio así bien, bien didáctico con todo esto, ¿no? Así, que tenga un espacio bien determinado para cada cuadro, ¿no? Perdón, para cada medianil, ¿no? Esto y las columnas. Sí, pero está muy forzado el planteamiento que le estás poniendo. Entonces, darle algo más de dinamicidad al estilo de la lectura que le estás dando. Y con eso va a tener más vida todavía. De momento está un poco, ¿cómo se diría? Para hacer una revista que hable de tecnología, el Sí, mismo estilo tiene que ser más dinámico, ¿no? No sé si me dejo entender. sí. Así como este, más color, dicen, más fotos. No necesariamente más color o más fotos, sino tienes que ver qué detalles le pueden dar más movimiento, más dinamicidad, ¿sí? Desde, Ya, ya, ya. desde Vale. poner tal vez un subtítulo, desde poner eso que lo había planteado Franz, por ejemplo, de buscar una parte de todo el texto que funcione como un destacado, ¿no? O sea, una cosa que se pueda agrandar, por ejemplo, y así va a tener más, y así la lectura va a tener más movimiento en la cabeza de la persona que está leyendo, ¿sí? Ah, ok, dice. Vale, entonces voy a arreglar, dicen, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para acabar todo este trabajo, dice? Y a las nuevas instructivas los voy a pasar mañana. Y para la siguiente semana ya tenemos que tener una fase 2. Toda la revista va a tener 3 fases por si acaso, ¿sí? Entonces, hasta donde lo has avanzado, lo conviertes en PDF y lo subes al Classroom, ¿sí? Ah, ok, dicen, vale, vale, está bien. ¿Ya? Ya. Ok. Listo, entonces, ¿dónde estamos? Ahí, aquí. Dicen, para convertirla en PDF había que poner primeramente exportar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes que irte a la parte de archivo, luego exportar y en exportar te va a dar opciones donde dice tipo de archivo y una de esas es el PDF, ¿no? Y Ah, ok. Dicen una pregunta sobre el trabajo. ¿Hay que presentarlo en PDF o con eh, InDesign, o sea, en formato editable? no, en PDF, no recuerdo si les he especificado esto. En PDF mejor. Ok, dicen. Gracias, Liz. Sí, me decías, Joan. Ya. Bien. Entonces, bueno, nos hemos pasado un poquito. Entonces ya hemos visto cómo seguir elaborando esto de la revista. Yo mañana en el Classroom, por si acaso, les voy a pasar las nuevas instructivas para que sigamos aumentando más detalles a estas ideas que ya ustedes las han trabajado
Y por si acaso, la entrega para esta otra fase de la revista va a ser el siguiente miércoles, ¿ya? Entonces, ahí sí necesito que entreguen todos en esa siguiente fase, ¿sí? Y entonces, estamos hoy a 23 y es miércoles. Entonces el reencuentro va a ser el lunes 28. Sí, yo creo que van a tener tiempito el fin de semana y todo eso. El lunes 28 y hasta el miércoles 30 vamos a tener que presentar la segunda fase. Y después ya va a ser el final, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos que en la segunda fase lo puedan subir todos hasta donde hayan avanzado sus proyectos en PDF, ¿ya? Bien, entonces el reencuentro va a ser el día lunes 28, bueno, a la misma hora. Y cualquier consulta, duda, por WhatsApp. Y también no se olviden que a quienes les faltara, pueden subirlo todavía al Classroom sus PDFs de este proyecto. ¿Sí? Entonces, no sé si habrá algún comentario más o consulta. Ya, si no hubiera más detalles, entonces el reencuentro el día lunes, ¿sí? Entonces, que tengan una interesante noche de San Juan y nos reencontramos el día lunes siguiente, ¿ok? Entonces, a cuidarse todos y bueno, a compartir en familia, ¿no? Por San Juan. El lunes entonces, el reencuentro. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.